El 18 de mayo de 2016, Riot Games, creadores de League of Legends, sacaron a la luz a su campeón número 130, Taliyah, la tejedora de piedra. Taliyah es una maga cuyos poderes le permiten controlar las rocas, utilizándolas de formas muy diversas. Por ejemplo, puede surfear en la roca para desplazarse más deprisa, o puede arrancar rocas del suelo con su magia para lanzarlas al enemigo. También puede provocar un pequeño seísmo que desplaza a sus adversarios, y puede crear trampas con rocas que estallan si se activa. Su habilidad definitiva consiste en hacer aparecer una inmensa pared sobre la que puede surfear para desplazarse por el mapa y bloquear el paso, además de destruirla con la misma facilidad con la que la ha creado. La campeona fue muy bien recibida, sobre todo porque debido al tipo de magia que utiliza, a la gente le recordaba mucho a los Earthbenders de Avatar. Y la verdad es que es una comparación perfectamente comprensible, pues es cierto que sus habilidades son muy parecidas. Sin embargo, hay una serie de diferencias que hacen que Taliyah no sea un Earthbender, sino que de hecho sea más bien todo lo contrario. En concreto, hay una que destaca particularmente, a ver si sois capaces de adivinarlo. Este es Bumi, autonombrado como el Earthbender más poderoso que jamás haya existido. Y este es él lanzando una roca con su Earthbending. En cambio, esta es Taliyah lanzando una roca con su magia. ¿Veis la diferencia? Vamos a verlos una vez más. Aquí tenéis a Bumi y aquí tenéis a Taliyah. Si nos fijamos en los movimientos que Bumi utiliza para su Earthbending, vemos que estos son directos y secos. Mientras que si prestamos atención a los movimientos de Taliyah, vemos que los suyos son gráciles y fluidos. Esa es la diferencia entre el Earthbending de Avatar y la magia de Taliyah, la forma de llevarlos a cabo. Para entender bien lo que quiero decir, es necesario que nos fijemos en cómo funciona la magia en el mundo de Avatar, que técnicamente no es magia, pero para efectos prácticos vamos a decir que sí. En Avatar, los Benders dominan sus respectivos elementos mediante el uso de las artes marciales. Cada uno de los 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra, está asociado a un tipo de artes marciales que existe en el mundo real. En concreto, el Earthbending está basado en el Hung-Gar, un estilo caracterizado por utilizar posiciones rígidas en las que el artista marcial se ancla al suelo y apenas modifica su posición, utilizando movimientos rápidos, secos y devastadores. En el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie se nos introduce el concepto de Jing, que es la forma en la que los Benders canalizan su energía, tanto física como espiritual, a la hora de combatir. Bumi explica que los Firebenders utilizan un Jing positivo, es decir, que avanzan directamente hacia el enemigo, mientras que los Airbenders utilizan un Jing negativo, es decir, que se alejan de su oponente y tratan de mantener las distancias. En cambio, según él, los Earthbenders utilizan un Jing neutro, es decir, que ni avanzan hacia su rival ni tampoco huyen de él, sino que se mantienen en su sitio, esperando a que los rivales se lancen y esperan al momento apropiado para dar un golpe fulminante y acabar con todo de forma inmediata. Y este estilo de pelea se refleja también en su forma de vida y en su personalidad. Los Earthbenders son pacíficos, van a su bola y no buscan problemas, pero cuando estos aparecen no dudan en resolverlos de forma directa y concisa. Al igual que las rocas, son poco dados a desplazarse, y en su lugar crean grandes ciudades como Ba Sing Se, que es la capital del Reino de la Tierra, en las que se asientan y de las que no suelen moverse. En la serie, Toph es sin duda la mejor representante de la personalidad de los Earthbenders. En concreto hay una escena que resalta muy bien su forma de afrontar los problemas y cómo esta difiere de la de un Airbender como Aang, que en teoría es el elemento opuesto. Toph lanza una roca rodando hacia Aang y le dice que debe quedarse fijo en su sitio y partirla, pero él, debido a que está acostumbrado al estilo de pelea de los Earthbenders, la esquiva en lugar de romperla. Esto es una representación muy interesante de los defectos con los que Aang lucha a lo largo de la serie y de cómo tiene tendencia a huir de sus problemas en lugar de afrontarlos. Pero bueno, todo eso es harina de otro costal. A lo que voy es que, al igual que todo en el universo de Avatar, los Earthbenders son un concepto muy bien pensado y ejecutado a la perfección. Los Earthbenders son duros, son inmóviles, son estáticos y no se amedrentan ante nada. Son sencillos y responden a sus problemas de forma tajante y directa, utilizando una gran fuerza perfectamente concentrada para acabar con el problema lo antes posible, tanto en su estilo de pelea como en su vida diaria. En resumen, los Earthbenders son como las propias rocas que ellos controlan. Pasamos ahora a Taliyah y su magia. Como ya he mencionado antes, si prestas atención a los movimientos que realiza Taliyah a la hora de usarla, ya sea en sus animaciones en el juego o en los vídeos que ha publicado Riot, verás que sus movimientos no se parecen en absoluto a los del Hung-Gar, y por extensión a los del Earthbending, sino que más bien son todo lo contrario. Los movimientos de Taliyah son gráciles y fluidos, y en lugar de empujar la roca a golpes, más bien hacen como si la guiaran suavemente con los brazos. Su forma de realizar la magia, de hecho, recuerda mucho más a la de los Waterbenders, cuyo arte marcial se basa en el Tai Chi. Este utiliza movimientos fluidos y elegantes, que imitan el fluir del agua.
Fíjate cómo, para sacar y lanzar una roca, los Earthbenders utilizan golpes, mientras que Taliyah hace como si las estirara de la tierra, de forma muy similar a como en la serie Katara controla el agua. Y las similitudes de Taliyah con los Waterbenders no acaban ahí. En sus frases en el juego, Taliyah habla constantemente de querer regresar con su familia I know all of this will lead me home someday. y del amor que siente por ellos. Distance means so little when family means so much. En la serie de Avatar se explica que los Waterbenders tienen un gran sentimiento de comunidad y que están muy unidos entre ellos. Esto no es de extrañar, dado que los Waterbenders viven en los polos de la Tierra, donde las condiciones de vida son muy duras y por tanto es necesario que todos cooperen. En la serie, este sentimiento está perfectamente reflejado en la relación entre Katara y Sokka, así como en su forma de ser. Katara tiene un gran instinto maternal y siempre trata de cuidar de los demás, mientras que Sokka siempre intenta animar a todo el mundo con sus bromas. Del mismo modo, la historia de Taliyah es la de una muchacha nacida con un enorme poder que no sabe controlar del todo bien, y dado que teme que pueda dañar a sus seres queridos, decide partir en un viaje para aprender a controlarlo, aunque luego no duda en volver en cuanto escucha noticias de que su pueblo podría estar en peligro. Taliyah también tiene mucho en común con los Airbenders. La tribu en la que nació es un grupo de nómadas que se van desplazando por el desierto. En Avatar, los Earthbenders son dados a asentarse en un lugar concreto y a vivir en ciudades, mientras que los Airbenders son nómadas que, como el viento, se van desplazando y van viajando entre los distintos templos del aire repartidos por el mundo. Y no solo eso, sino que también su estilo de pelea se parece mucho al de los Airbenders. No me refiero a cómo conjura su magia, pues eso ya hemos explicado que se parece mucho más al de los Waterbenders, sino más bien al gameplay, a la forma de la que se juega el campeón. Taliyah es un campeón de kiting, es decir, que tienes que ir moviéndote y huyendo del enemigo mientras vas utilizando habilidades y vas desgastando poco a poco al oponente, al contrario que un campeón como Annie, que quiere acercarse todo lo posible para soltar todo su combo y destrozar al enemigo. De hecho, cuando utilizas su Q, que es su habilidad principal, se crea un círculo en el suelo durante un tiempo. Si vuelves a utilizar la Q estando en ese círculo, en lugar de lanzar las 5 rocas que lanzas normalmente, lanzarás solo una, haciendo mucho menos daño. Esta mecánica te recompensa por ir moviéndote por el campo de batalla y te penaliza por quedarte quieto. Del mismo modo, el estilo de pelea de los Airbenders, que está sacado del Bagua Sang, se basa en estar en constante movimiento, alejándose del adversario y evitando el enfrentamiento directo. Volviendo a cómo Taliyah realiza su magia, la lógica que siguió Riot Games al hacerla fue prácticamente la contraria a la que usaron los creadores de Avatar para los Earthbenders. Mientras que los Earthbenders son tan firmes y pesados como las rocas que manipulan, los de Riot siguieron la lógica de que, si Taliyah es una maga de piedra, para ella las piedras y las rocas deberían ser tan ligeras como el algodón. Mientras que para los demás las rocas son un objeto pesado e inamovible, para Taliyah son una parte de ella, y puede moverlas con la misma facilidad con la que mueve sus brazos. Para dejar esto lo más patente posible, Riot incorporó rocas en el atuendo de Taliyah. Para cualquier persona, estas rocas serían una carga innecesariamente pesada que les dificultaría moverse, pero para Taliyah, gracias a su magia, no pesan más que el resto de su ropa. Esto se ata muy bien con la forma en la que Taliyah se crió. Su pueblo es una comunidad de pastores nómadas, y para ellos el acto de tejer tapices es una parte importantísima de su cultura. Tejen sus propias ropas ellos mismos, y también tejen tapices en los que cuentan las historias de su pueblo, por lo que es lógico que Taliyah incorpore rocas, que son parte de su identidad como individua, a su ropa, que es parte de la identidad de su pueblo, al que ella adora. Es más, la habilidad definitiva de Taliyah, Muro de la Tejedora, crea una enorme pared cuyo diseño imita una trenza, incorporando la cultura de su pueblo a sus habilidades. Hay mil y una comparaciones que podría hacer entre Taliyah y los Earthbenders, pero sinceramente podríamos estarnos aquí todo el día. El objetivo del vídeo realmente es haceros ver que, a pesar de que parten de exactamente del mismo concepto, magos que controlan las rocas, el resultado es totalmente distinto. No obstante, sí que hay algo que tienen en común, y es que, al igual que el diseño de los Earthbenders está perfectamente pensado y ejecutado, el diseño de Taliyah, tanto sus movimientos, como su ropa, como su personalidad y sus motivaciones, todo está perfectamente pensado y planeado hasta el más mínimo detalle, y eso es lo que hace a ambos diseños tan grandes. Y realmente si lo piensas, en sí el concepto de magos que controlan un elemento concreto está muy trillado. En sí no es una idea en absoluto original. Hay tropecientos ejemplos en fantasía de magos que controlan un elemento en particular. No es algo que no hayamos visto nunca antes. Sin embargo, muy rara vez ves un nivel de detalle tan preciso y cuidado en su desarrollo. Lo que hace grande a Taliyah o a los Benders de Avatar no es la idea en sí, es la ejecución. Es el pensamiento que han puesto en considerar las consecuencias que tienen sus poderes en su personalidad, en su historia y en el mundo y la gente a su alrededor, y las consecuencias que tienen todos estos elementos en cómo perciben y utilizan sus poderes.
Incluso si quisieras argumentar que el hecho de utilizar las artes marciales para controlar los elementos forma parte de la idea de los Benders y que por tanto sí que es una idea original, la película de Avatar nos demostró que una idea original dista mucho, mucho de crear algo de calidad. We believe in our beliefs as much as they believe in theirs. Por lo que lo importante, en mi opinión, no es la idea, es la ejecución. Incluso el concepto más trillado del mundo, como es un mago que controla un elemento de la naturaleza, puede ser llevado a cabo de forma original, fresca y vibrante si le echamos imaginación y prestamos atención a los detalles.